Episodio 1. La primera vez que sangró, fue durante un silencio. La sangre no salió de una herida. No fue un accidente. Ni un castigo. Tampoco fue un milagro. Fue una respuesta. Porque esa noche, en medio del silencio de una iglesia vacía, cuando nadie oraba, cuando ni siquiera había incienso, el Espíritu habló. Y ella, sangró. Se llamaba Clara. Tenía 36 años. Era catequista. Madre de una hija muda y esposa de un hombre que ya no creía en nada. Hasta esa noche, nunca había tenido visiones, ni estigmas, ni voces, pero al arrodillarse frente al altar para limpiar las velas, algo sin forma, la atravesó como un soplo caliente. No por fuera, por dentro. Y justo cuando ese susurro invisible le dijo: no todo lo que lleva tu nombre fue decidido por ti. Comenzó a sangrar, de la frente, como si una corona invisible reclamara su espacio. Corrió al baño. Pensó en locura. Pensó en castigo. Pero al mirarse al espejo, la sangre no era roja. Era dorada. Y debajo de su piel brillaba algo que no comprendía. Las noches siguientes, cada vez que intentaba rezar, algo respondía. No con palabras, sino con un impulso, una presencia, un ardor en el pecho. Y cada vez que ese algo hablaba, ella sangraba. A veces por los ojos, a veces por las palmas. Pero nunca por dolor. Era como si el espíritu usara su cuerpo para recordarle al mundo que aún no se ha dicho todo. Intentó callar. Se encerró. Pero el espíritu no la dejaba. En sueños. Le decía cosas que no entendía. Diles lo que ocultaron en el segundo concilio. Hay un evangelio escrito en la carne de los que sufren en silencio. Tú no eres profeta, eres herida. Y entonces lo comprendió. No era una elegida. Era una grieta. Un canal. Un umbral por donde algo, que llevaba siglos esperando, empezaba a hablar otra vez. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar lo que sangra cuando el espíritu decide romper su silencio? Porque esta no es la historia de una santa, ni de una mártir. Es la historia de una mujer que cada vez que el espíritu hablaba, sangraba lo que la iglesia no quería oír. Episodio 2. El día que la sangre habló antes que ella. No era normal. No era tolerable. Y sobre todo, no era conveniente. Por eso la citaron. En una sala blanca del obispado, con crucifijos en cada esquina y la mirada de 3 sacerdotes sobre ella. Clara fue sentada como si fuera una amenaza, como si su silencio fuera más peligroso que una herejía. Queremos que nos diga la verdad, dijo el padre Aurelio con voz firme. ¿Qué clase de manifestación es esta que usted afirma recibir? ¿Sangre divina? ¿Revelaciones en sueños? ¿Susurros del espíritu? ¿Por qué usted, Clara, vestida de negro? Respiró hondo. No sabía cómo explicar que nunca había pedido aquello, que no había deseado sangrar, que no era un milagro, ni una posesión, era simplemente un canal, una grieta abierta entre lo humano y lo santo. Yo no afirmo nada, dijo con voz temblorosa. Solo, sucede, cada vez que él habla, algo dentro de mí, se rompe. Los sacerdotes se miraron con escepticismo. Uno de ellos murmuró algo sobre histeria mística. Otro escribió la palabra mentira piadosa en su libreta. Pero entonces, ocurrió. Antes de que Clara dijera una palabra más, una gota de sangre cayó sobre la mesa. No desde su cuerpo, sino desde el crucifijo de madera colgado en la pared. Goteó lento, denso, con un olor dulce que nadie pudo explicar. Y justo debajo de esa cruz, las letras empezaron a formarse. No eran pintadas, no estaban grabadas, eran sangre escrita. Y decía: ella no habla por sí, yo hablo a través de su herida. Los 3 sacerdotes se levantaron de golpe. El padre Aurelio cayó de rodillas. Los otros 2 salieron de la sala. Uno llorando, el otro murmurando oraciones que ya no recordaba completas. Clara no se movió, sus ojos llenos de paz y terror al mismo tiempo, porque por primera vez, comprendió algo que la paralizó por dentro. No solo sangraba cuando el espíritu hablaba, ahora el espíritu sangraba con ella. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar a alguien cuya sangre escribe lo que la iglesia nunca se atrevió a leer? Porque Clara no necesita gritar, ni defenderse. Su cuerpo es testimonio. Y su herida, ya empezó a hablar. Episodio 3. La frase que nadie sabía, excepto Dios y un niño de 11 años. Clara no fue enviada a casa. Fue trasladada al Instituto Teológico San Gabriel. Un lugar donde el Vaticano estudiaba fenómenos inexplicables. Lejos del público. Y de los fieles. La llamaban caso vivo. Una forma educada de decir algo que no sabemos si viene del cielo o de más abajo. El doctor encargado de su evaluación se llamaba Julián Rivas. Sacerdote, filósofo, psicólogo, sobre todo, escéptico. He visto llorar estatuas.
He escuchado gritar a endemoniados que después resultaron farsantes. No hay nada que no pueda ser explicado, aún. Pero eso era lo que no sabían de él. Lo que nadie sabía. A los 11 años, Julián había escuchado una frase en su cuarto. Una sola vez. Y nunca la repitió. Porque temía que al decirla, algo volviera. Clara fue colocada en una habitación blanca, rodeada de cámaras y sensores. Y durante horas. No dijo nada. No sangró. Solo miraba al vacío como si esperara una voz. Que aún no descendía. El padre Julián la observaba desde detrás del vidrio. Y justo cuando estaba por apagar el sistema y declarar el caso como emotivo y psicológico, Clara giró lentamente el rostro hacia la cámara. Y habló. No gritó. No profetizó. Solo murmuró una frase. La misma que Julián había oído en su niñez. La misma que jamás repitió. No te escondas bajo el manto de la razón. Cuando ya fuiste llamado por el fuego que no quema. El sacerdote cayó hacia atrás. No por miedo, sino por vértigo existencial. Porque esa frase no existía en ningún libro. Ni salmo. Ni evangelio. Era suya. Íntima. Una marca invisible que solo él y Dios conocían. Horas después, cuando entró solo a la habitación, Clara lo miró con una dulzura dolorosa. Y dijo, no fui yo. Él la recordó a través de mí. Y tú, aún la tienes escondida entre tus costillas. El padre Julián no respondió. Solo cayó de rodillas. Y por primera vez desde que se ordenó, oró sin palabras. ¿Y tú? ¿Te atreverías a creer en alguien que sabe lo que tú ni siquiera has dicho en voz alta? Porque Clara no es medium. Ni santa. Es el susurro del espíritu. Pasando por el lugar más frágil de todos, la memoria olvidada de un alma elegida. Episodio 4, el versículo que fue escrito en su espalda. Después del incidente con el padre Julián, Clara fue declarada espiritualmente inestable y recluida en una celda subterránea del instituto. No por protección, sino por miedo. Ya no sabían si callarla era herejía o defensa. Le prohibieron hablar. Le retiraron todo crucifijo y cubrieron los espejos, porque algo en ella, incluso en su reflejo, hacía que las oraciones se distorsionaran. Pero el espíritu no se calla con órdenes humanas. Y la revelación busca grietas. Esa madrugada, mientras los pasillos dormían, Clara cayó de rodillas. No por dolor, sino porque algo empezó a arderle en la espalda. Un fuego sin llama. Un hierro invisible. Una mano que no tocaba, pero escribía. Sangró. Silenciosamente. Hasta empapar el camisón blanco que le habían dado. Y cuando los guardias entraron por el ruido de su caída, la escena los detuvo en seco. No podían moverse. No podían rezar. Solo mirar. En su espalda, la sangre formaba letras. Perfectas. Caligráficas. Pero en un idioma que ninguno reconocía. Hasta que una máquina de traducción aramea devolvió la verdad. Bienaventurados los que no caben en la doctrina. Porque ellos han sido elegidos para sangrar la palabra no dicha. Ese versículo no existía en ninguna Biblia. Ningún códice. Ningún concilio. Y sin embargo, la espalda de Clara lo llevaba grabado con precisión celestial. El padre Julián fue despertado de urgencia. Al ver la inscripción, cayó en un silencio que ya no era racional. Era reverente, como quien presencia un secreto divino revelado en carne. Clara, aún débil, susurró mientras el dolor bajaba. Él no quiere ser escuchado en templos, quiere ser leído en nosotros. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar el cuerpo de alguien que se ha vuelto pergamino del espíritu? Porque hay revelaciones que no se imprimen. Se sangran. Y Clara, ya no es una mujer. Es un versículo vivo que la Iglesia nunca supo cómo traducir. Ni cómo callar. Episodio 5, el fuego que no quiso borrar lo sagrado. El pánico no llegó con gritos. Llegó con silencio. Con miradas cruzadas entre cardenales. Con decisiones tomadas a puerta cerrada y sellos que decían. Clasificado. Nivel santo. La imagen de la espalda de Clara, aquel versículo sangrado en arameo antiguo, había llegado a manos del Vaticano. Y allí, entre mármol, oro y teólogos con miedo, se decidió lo que siempre se decide cuando algo amenaza el equilibrio. Destruir. Ordenaron quemar la fotografía original, quemar las copias, y borrar todos los registros digitales. No podemos permitir que esto se difunda. No sabemos qué es. Y si no lo entendemos, no puede ser de Dios. El argumento no era nuevo. Pero esta vez, algo era distinto. Eligieron un horno de temperatura industrial. Introdujeron la imagen. El fuego rugió. Y luego, se apagó. Sin explicación. Sin falla eléctrica. Sin corriente de aire. El fuego simplemente se negó. Abrieron la compuerta. Dentro, no quedaba ceniza. Solo un pedazo de papel. Intacto,
con una sola frase escrita a mano. No se borra lo que ya fue escrito en dolor. Uno de los obispos cayó de rodillas. Otro se desmayó. Y el tercero huyó del recinto. El documento fue encerrado en una urna sellada con plomo bendito. Pero esa noche, la tinta de la frase comenzó a brillar. No con luz común, sino con un resplandor interior. Como si la verdad misma hubiera empezado a respirar. Mientras tanto, en su celda, Clara comenzó a sangrar por las palmas. Sin dolor, sin causa. Como si el espíritu le dijera: han intentado callarme otra vez. Pero esta vez, elegí carne. Y la carne no se quema con miedo. ¿Y tú? ¿Seguirías obedeciendo una fe que intenta apagar aquello que arde desde lo divino? Porque Clara ya no es testigo, ni instrumento. Es prueba viva de que cuando el espíritu habla, ni el fuego se atreve a interrumpir. Episodio 6. La imagen que se multiplicaba en los sueños. El cardenal Silvano pensó que nadie lo vería, que en medio del caos, las dudas y las órdenes contradictorias, él podía quedarse con una copia, solo una, guardarla, estudiarla, dominarla, porque en lo profundo, no quería callar la revelación, quería poseerla. Esa noche, en su habitación del Vaticano, la colocó sobre su escritorio. La imagen era Clara, la espalda de Clara, abierta en carne viva, con el versículo que no pertenecía a ningún evangelio conocido. Bienaventurados los que no caben en la doctrina. Silvano la miró durante horas. No rezó, no pensó, solo sintió que algo en él se abría lentamente, como una grieta que no dolía, pero sí ardía. Cuando por fin se quedó dormido, el sueño fue inmediato, pero no era suyo, era ajeno. Se vio caminando por una aldea que jamás había visitado. Niños lo miraban sin pupilas. Las paredes tenían marcas de sangre en forma de letras. Y en el cielo, no había sol. Solo una cruz invertida, hecha de humo. Y en el centro de todo, ella, Clara, desnuda de espalda, con la herida abierta como un libro, repitiendo una frase que no estaba en latín, sino en puro dolor. No es la Iglesia la que sostiene la verdad, es el Espíritu quien decide dónde sangrarla. Despertó empapado, con las manos temblando, y la boca llena de ceniza. Corrió al escritorio. La foto seguía allí, pero ya no estaba sola. 5 copias más, idénticas, reposaban al lado. No las había impreso. Nadie había entrado. Y al reverso de una de ellas, una nueva inscripción aparecía, escrita en su propia caligrafía. Si el espíritu habla en sueños, es porque ya no encuentra oídos despiertos. En las siguientes semanas, decenas de sacerdotes comenzaron a reportar el mismo sueño. Todos lo veían, sin conocerse, sin haber visto jamás la imagen. Era como si la revelación se hubiese cansado de las paredes, y hubiese decidido colarse por los párpados. ¿Y tú? Puedes proteger un secreto que no te pertenece, cuando empieza a multiplicarse dentro de los que nunca preguntaron? Porque Clara no está predicando, no está evangelizando, está soñando en todos. Y el espíritu ya no pide permiso para hablar. Episodio 7. El rezo que ninguna monja había aprendido. El convento de Santa Inés era conocido por su silencio, no por la ausencia de palabras, sino por la decisión sagrada de no hablar jamás. Las hermanas de ese lugar hacían voto de silencio perpetuo. Oraban solo con los ojos, y servían con las manos. Pero aquella mañana, algo rompió lo que ni el tiempo había osado tocar. Era domingo, misa de comunión. El arzobispo local estaba presente. Una transmisión en vivo se preparaba para mostrar la pureza contemplativa de aquellas mujeres. Todo era calma, hasta que, justo cuando el sacerdote alzó la hostia, las monjas se levantaron al unísono. 42 mujeres, de distintas edades, y hablaron. No gritaron, no susurraron, rezaron, juntas, con una sola voz. Espíritu que sangras en los cuerpos olvidados, ven y abre las grietas donde la verdad fue sellada, no para condenar, sino para recordar lo que el Verbo aún no ha terminado de decir. La iglesia entera quedó inmóvil. Los fieles miraban con el alma helada. El sacerdote dejó caer la hostia, y la cámara de transmisión se apagó sola, como si lo divino no quisiera ser visto, sino sentido. Después del rezo, las monjas callaron nuevamente, volvieron a sus asientos, cerraron los ojos, y no volvieron a hablar. El arzobispo, temblando, pidió una explicación, pero ninguna respondió, ni con gestos, ni con papel, porque ellas tampoco entendían lo que había pasado. Solo una hermana, la mayor del grupo, escribió una frase en un cuaderno y lo entregó en silencio. Soñé con una mujer que sangraba mientras dormía. Cuando abrí los ojos, ya la tenía dentro. Días después,
El Vaticano intentó suprimir el vídeo, pero ya se había replicado en canales desconocidos, apareciendo sin ser subido por nadie. Y en la descripción de cada copia, una misma línea. Cuando las que nunca hablaron repiten lo no escrito, el espíritu ha decidido gritar. ¿Y tú? ¿Seguirías llamando herejía a una oración que se teje sola en los labios de quienes nunca aprendieron a hablar? Porque Clara ya no necesita hablar, ni estar presente. Ahora, es la semilla de un idioma que no se enseña, pero que el alma recuerda, cuando sangra. Episodio 8, el científico que escribió lo que nunca leyó. El doctor Elías Mendoza no creía en Dios, ni en milagros, ni en nada que no pudiera medirse en escalas, gráficos o patrones neuronales. Era neurocientífico, reconocido, premiado, y obsesionado con un único objetivo: demostrar que todo lo espiritual es una reacción del cerebro ante el miedo a lo incomprensible. Por eso, cuando escuchó hablar del caso Clara y de las monjas mudas que oraban en lenguas desconocidas, no dudó en ofrecerse voluntario para analizarlo. «Déjenme estudiarla», dijo. «Encontraré el foco eléctrico de sus visiones. Toda alucinación tiene una raíz bioquímica». Pidió una muestra de voz. No existía. Pidió una radiografía cerebral de Clara. No podían obtenerla, los equipos se bloqueaban cada vez que ella entraba en el escáner. Finalmente, se le permitió observar una grabación de la escena en que la mujer sangraba mientras el espíritu hablaba. Una imagen simple, Clara en silencio, y sangre emergiendo en forma de letras en su espalda desnuda. El doctor Mendoza lo vio con frialdad, y anotó en su cuaderno: delirio místico con manifestación psicosomática, posible autosugestión colectiva. Pero esa noche, su cuerpo lo traicionó. Mientras dormía, su mano derecha comenzó a temblar, primero con espasmos, luego con ritmo, hasta que, sin despertar, comenzó a escribir 3 hojas completas, una tras otra, sin detenerse, sin abrir los ojos. Y al amanecer, cuando despertó, encontró los papeles en su escritorio. Pensó que era un desliz del sueño, hasta que intentó leer, y no entendió ni una palabra. El texto estaba escrito en un alfabeto desconocido. Parecía antiguo, no arameo, no latín, no hebreo, pero vibraba, como si cada símbolo tuviera peso, aliento y pulso. Lo llevó a un lingüista de la Universidad Pontificia. La respuesta lo paralizó. Esto no existe. Pero uno de nuestros códices sellados del siglo IV tiene fragmentos parecidos. Es una lengua que aún no ha sido traducida, porque se dice que solo el espíritu puede enseñarla. Esa noche, el doctor Mendoza perdió la voz. No por trauma, ni por parálisis. Simplemente, ya no tenía nada que decir, porque comprendió que no era él quien había escrito. Era la memoria del espíritu, usando su carne como pergamino dormido. ¿Y tú? ¿Seguirías creyendo que todo lo divino es solo una descarga eléctrica, cuando ves a tu propia mano escribiendo lo que jamás aprendiste? Porque Clara ya no es la única. Ahora el espíritu ha comenzado a dictar en el idioma de los incrédulos. Y el silencio ya no es protección. Episodio 9, el símbolo que ningún niño debió conocer. Todo empezó en silencio, como siempre ocurre cuando el espíritu se mueve. No con rayos, no con truenos, sino con algo mucho más temido: la inocencia tocada por lo imposible. Una niña de 7 años en Guadalajara, México, despertó llorando en mitad de la noche. «Mamá, soñé con una mujer que sangraba letras en la espalda, y me pidió que dibujara algo». La madre, pensando que era solo una pesadilla, le dio papel y lápiz. Lo que la niña trazó no se parecía a nada aprendido. Un círculo abierto en la base, 3 líneas cruzadas en el centro, y un punto flotando justo encima. Algo entre símbolo y ojo, entre llaga y palabra. 2 días después, en Palermo, Italia, un niño de 9 años hizo el mismo dibujo, idéntico, sin conexión, sin explicación. Horas más tarde, en Filipinas, otra niña de apenas 6 años repitió lo mismo, añadiendo solo una frase debajo del símbolo. Ella no pidió hablar, pero él ya no soporta callar. Los padres, alarmados, comenzaron a compartir los dibujos en redes. Los expertos en simbología religiosa se dividieron. No está en ningún códice bíblico, ni en el Zohar, ni en los evangelios apócrifos, pero hay trazos similares en una hoja suelta de Nag Hammadi, una que nunca fue traducida. Cuando el Vaticano recibió el informe, el dossier fue marcado como un rojo absoluto, nivel de revelación no autorizado. La noticia llegó al Papa. En su soledad, observó el símbolo, y entonces, algo dentro de él se quebró. «Ya lo he visto antes», susurró, «en un sueño, a los 14 años. Pero en mi visión,
El símbolo estaba sangrado sobre la lengua de una mujer sin rostro. Esa noche, por primera vez en su pontificado, el Papa no durmió. Solo escribió una oración. Con letra temblorosa. Asterisco, cuando los niños comienzan a soñar lo que la Iglesia decidió olvidar. Ya no es una revelación. Es juicio. ¿Y tú? ¿Crees que los niños inventan lo que ni los teólogos se atreven a nombrar? Porque Clara no los llama. No los visita. Pero el espíritu ha empezado a sembrarse donde nadie sospechaba. En los sueños puros. Para que el miedo ya no pueda proteger el silencio. Episodio 10. El enviado que dibujaba en sangre mientras dormía. En los pasillos más secretos del Vaticano, hay un grupo que no viste sotana. Ni reza en público. Ni aparece en los registros oficiales. Se hacen llamar la Orden del Velo. Y su misión es simple. Borrar todo lo que pueda abrir fisuras entre la fe y el misterio que la sobrepasa. Cuando los símbolos comenzaron a propagarse entre los niños, la orden fue activada. El caso fue considerado de riesgo espiritual global. No podemos permitir que algo no autorizado se vuelva sagrado, dijo el superior. Mucho menos si llega desde los sueños. El encargado de la misión fue el agente Leon Fabry. Frío, racional, letal, había silenciado apariciones, desactivado cultos apocalípticos y desaparecido manuscritos que no convenía conservar. Pero nunca había enfrentado un símbolo que lo eligiera a él. Llegó a México con instrucciones claras. Rastrear, recuperar y destruir toda representación del símbolo. Si era necesario, silenciar a quienes lo soñaban. Pero la primera noche en Guadalajara, algo cambió. Durmió en una habitación del convento local. A medianoche, se levantó, fue hasta el lavabo, tomó una hoja en blanco y empezó a dibujar. No con tinta, no con lápiz, con sangre. Al despertar, creyó que había sido un accidente, hasta que descubrió que la hoja no estaba sola. Había 5, todas con el mismo símbolo, perfecto, simétrico, y en una de ellas, una frase que él no recordaba haber escrito. Tú también llevas la grieta, solo que tu fe fue puesta del lado equivocado. Aterrorizado, informó a Roma que necesitaba refuerzos. Pero al enviar el mensaje, la respuesta automática del sistema fue: no puedes borrar lo que ahora te pertenece. Esa noche, soñó con Clara, no con su rostro, sino con su espalda, y la herida se abría como una boca que le pedía seguir dibujando. Leon Fabry desapareció 2 días después. Su habitación fue hallada cubierta de hojas ensangrentadas, y un único mensaje escrito en el espejo, con su propia sangre. El símbolo no se dibuja, se manifiesta, y ahora lo llevo bajo la piel. ¿Y tú? ¿Crees que se puede controlar una revelación que se transmite por dentro? Porque Clara ya no es un caso aislado. Es el corazón palpitante de una profecía que nadie está escribiendo. Pero todos están empezando a soñar. Episodio 11. Cuando el techo del Vaticano comenzó a sangrar, el salón se cerró con 3 llaves. Nadie debía entrar. Nadie debía grabar. Nadie debía salir sin un plan. La reunión fue convocada de urgencia. 14 cardenales. 2 expertos en exorcismo. Un teólogo silencioso. Y el propio secretario de Estado del Vaticano. El tema: fenómeno Clara, como apagar una revelación que ya no necesita altar. Esto ya no es místico. Es político, dijo uno. Los símbolos están en escuelas. Los dibujos aparecen en oraciones que los niños nunca aprendieron. Y la mujer sigue sangrando en lugares donde no está presente. Un cardenal más joven, con voz quebrada, murmuró: ¿y si no es ella? ¿Y si es el espíritu actuando sin permiso? Silencio. Como si esa frase hubiera roto algo más que el aire. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los teólogos sintió una gota en la frente. La secó sin pensar. Pero al mirar su dedo, era sangre. Levantaron la vista. Y allí estaba. Del techo de la Capilla Clementina, el punto más alto de la cúpula sellada, comenzaban a caer gotas. Lentas, perfectas. Como si alguien estuviera llorando desde lo divino. «Esto es imposible», gritó el secretario. Pero nadie se movía. Nadie alzó la voz. Porque todos entendieron, en ese instante, que no era una señal. Era una respuesta. El cardenal más anciano se levantó, temblando. Se quitó el anillo episcopal y lo colocó sobre la mesa. Y dijo con voz grave: «Hemos construido una iglesia que sabe protegerse, pero no escuchar. Y ahora, es el techo el que sangra. Porque el suelo ya no basta». Las gotas no paraban. Y una de ellas, al tocar un viejo misal en el centro de la sala, dibujó el símbolo. Ese símbolo, sin tinta, sin mano, solo sangre y voluntad. Esa noche, ningún documento fue firmado. Ninguna orden fue dictada. Solo se dejó un acta en blanco,
con una línea escrita por uno de los cardenales en latín quebrado. Si Dios comienza a hablar por las grietas, tal vez nosotros fuimos el muro equivocado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en un templo donde la voz de Dios ya no baja desde el cielo, sino que cae gota a gota desde el techo, reclamando ser oída? Porque Clara no está sola. Ya no es ella. Ahora es el Espíritu, que ya no pide permiso. Episodio 12, el día en que las estatuas sangraron por ella. No hubo anuncios, ni procesiones, ni cadenas de oración. Solo un rumor, que creció como viento dentro de una catedral cerrada. Ella viene, Clara, la mujer que sangraba cuando el Espíritu hablaba, la que fue encerrada, examinada, silenciada, y ahora caminaba hacia el altar mayor, sin permiso de nadie. La catedral de San Dámaso se llenó antes del amanecer. Fieles, periodistas, obispos, incrédulos, y entre ellos, cientos de niños, algunos con los símbolos dibujados en sus cuadernos, otros, en la piel. El órgano estaba apagado. El incienso no fue encendido. El púlpito estaba vacío. Porque ese día no se venía a predicar. Se venía a presenciar. Clara entró descalza, vestida de blanco, con los ojos bajos, y en absoluto silencio. Nadie la escoltó. Nadie la anunció. Pero todos supieron, en el instante exacto, que Dios acababa de entrar por las grietas de su propia casa. Y entonces, las estatuas comenzaron a sangrar. No lloraban. Sangraban, desde los ojos, desde las manos, desde el corazón de piedra que, hasta ese momento, nunca había latido. El Cristo del altar mayor dejó caer una gota desde la frente. María, la dolorosa, sangraba por la mejilla, y un arcángel tallado en mármol tenía la lanza roja. La gente no gritó, no corrió, se arrodilló, porque entendieron algo que los sermones nunca enseñaron. Cuando la piedra sangra, es porque lo divino ya no cabe en los libros. Clara subió al altar. No dijo nada. Solo se detuvo frente al crucifijo. Y extendió las palmas. La sangre brotó. Pero esta vez, no era dolor. Era respuesta. El suelo tembló. Las velas se encendieron solas. Y una voz, una sola. No de ella. No de nadie. Llenó la nave entera. Asterisco, yo no vine a fundar templos. Vine a habitar cuerpos. ¿Me dejarás entrar? Aunque duela. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abrir tu alma a un Dios que ya no habla por la boca del poder, sino por el cuerpo desgarrado de quien fue ignorado? Porque Clara no es la señal, es la grieta, y lo que sangra por ella, es la voz del Espíritu que jamás fue domesticado. Episodio final, 13. La carne volverá al silencio. Nadie supo en qué momento exacto desapareció. No hubo relámpagos, no hubo ascensión, ni siquiera un suspiro colectivo. Solo se recuerda que Clara estaba allí, y al parpadear, ya no. Después del día en que las estatuas sangraron, la iglesia no volvió a ser la misma. Ni los templos, ni los cuerpos. Miles de personas empezaron a orar en silencio. No con palabras, sino con la piel, con la herida, con la grieta abierta que Clara había dejado en cada mirada. Una niña en Perú comenzó a escribir en sueños. Un anciano en Senegal despertó con versículos nunca predicados. Una monja ciega en Cracovia empezó a ver solo cuando rezaba. Todos tenían algo en común. No hablaban de Clara. Hablaban desde Clara. Y en Roma, el Papa firmó un documento que jamás se publicó. Solo dijo una frase al terminarlo. La palabra no se ha hecho carne. La palabra ha vuelto a sangrar. Y esta vez, fue escuchada. Durante días, grupos enteros buscaron a Clara. Revisaron hospitales, cámaras, informes, incluso cementerios. Pero ella ya lo había dicho. La primera vez, en su primera visión, cuando la voz se escuche por todos, la carne volverá al silencio. Una semana después, en una pequeña ermita abandonada en el sur de España, alguien encontró una frase escrita con ceniza en la pared. Gracias por sangrarme. Ahora, que hable el mundo. ¿Y tú? ¿Seguirás esperando que el Espíritu hable con rayos o milagros, cuando ya lo tienes temblando dentro de ti? Porque Clara no vino a enseñar, ni a fundar, ni a convencer. Clara fue la grieta, y el Espíritu ya está dentro.